Saludos a todos nuestros hermanos y hermanas de Pescador de Hombre. Como siempre, tu hermano Julito, pasando por aquí para saludarle y enviarle un abrazo fraternal a cada uno de nuestros seguidores y seguidoras. Es nuestro primer video del año 2025. Hoy tenemos un tema para ponernos en conciencia en qué camino estamos, en qué camino queremos ir. Un tema fuerte, a veces difícil en hablar, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. Se trata de la carta del más allá, la carta desde el infierno. Antes de comenzar, vamos a leer nuestro lema de Pescador de Hombre. Dice así: Pescador de hombre, en la orilla escuché tu llamado, con voz serena y lleno de amor. Dejé mis redes, mi vida pasada, y seguí tus pasos, mi buen Señor. Tú me miraste con ojos sinceros, me viste pobre, perdido y pequeño. Pero en tu gracia me diste un destino, ser pescador de almas en tu reino divino. No traías riquezas ni joyas brillantes, solo palabras de vida constantes. Tu luz me guía en la tempestad, tus manos me sostienen en mi fragilidad. Llamaste a mi corazón inquieto a navegar hacia un puerto secreto, a lanzar mis redes en mares de fe, a sembrar la esperanza donde no lo hay. Oh Cristo amado, mi pescador, en tus aguas encuentro valor, hazme instrumento de tu misión, que mi vida sea eco de tu compasión. Seguiré tus huellas con fervor eterno, hasta el día que me lleves al cielo. Pescador de hombre, mi guía serás, mi roca, mi faro, mi paz sin final. Y haber dicho esto, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo y a Mamita María en este tema tan fuerte. Un tema que aparente y alegadamente lo malo no quiere que yo haga. Porque hoy me han sucedido muchas cosas que luego le contaré. Comencemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y todo será creado. Renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos gustar de todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También queremos hacer un Ave María para Mamita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de comenzar con la carta desde el infierno, vamos a ver qué dice en el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo podemos conseguir en el numeral 1035. Dice así: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que se mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que se aspira. Eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a entrar en lleno. Vamos a entrar en lleno en el tema sobre la carta desde el infierno. Antes de leerlo, vamos a contar un poquito de relato de la carta desde el infierno. Se trata de que esto pasó en el 1937 en Alemania. Sabemos que
hay dos personajes principales en esta carta. Bueno, está la que murió, que se llama Ana, y la que luego de haber soñado esto, que se llama Clara. Clara tuvo una revelación en su sueño cuando Ana muere. ¿Qué le pasó? Ana era esta persona que no hacía nada malo en su vida cotidiana, solamente vivía su vida alejado de Dios. Dios muchas veces la llamó para que viniera a la iglesia y ella libremente rechaza la gracia de Dios. Y Ana muere en un accidente. Y luego Clara, por información de la mamá de Clara, le dice: Clara, Anita falleció en un accidente de carro. Y ese día que ella supo eso por la carta que le envía a su madre, pues fue a la comunión y dedicó la comunión para el descanso eterno de Ana. ¿Y qué pasa, hermanos y hermanas? Y luego ella cae en un sueño profundo que era a las 12:10. A las 12:10 cae en un sueño profundo. Escucha un cantazo fuerte frente a la puerta. Se despierta, pero no le hace caso. Luego reza otra vez unos Padre Nuestro, una Ave María, y queda dormida. Queda en ese trance de pensamiento, sobre la muerte de Ana. Y en ese sueño, cuando ella cae profundamente, ella se levanta en el sueño y abre la puerta de su cuarto y se encuentra con la carta manuscrita por Ana. Una carta que le cambió la vida totalmente. Vamos a leer gran parte de la carta. Si quieren la carta, me la pueden pedir y yo con mucho gusto se lo puedo enviar por PDF. Es una carta para ponernos a pensar, para ponernos, no asustarnos de las penas del infierno, pero es doctrina de fe que el infierno sí existe. Y allá podrá ir incluso gente religiosos, personas que creen. Cuesta de nosotros hacer un cambio de nuestra vida, luchar cada día para no caer en las penas del infierno. El dolor más poderoso del infierno, como nos dice el catecismo, es el alejamiento de Dios. No sentir la presencia de Dios. No sentir el amor de Dios. Esa es la pena más grande del infierno. Comencemos con la carta. Clara, no reces por mí, estoy condenada. Si te doy este aviso, es más, voy a hablarte largamente sobre esto. No creas que lo hago por amistad. Quienes estamos aquí ya no amamos a nadie. Lo hago como obligada. Es parte de la obra, de esa potencia que siempre quiere el mal y realiza el bien. En realidad, me gustaría verte aquí. Pausamos aquí. Siente ese odio que ya tiene Ana, y cuando en vida ella no era así. Luego lo veremos en la carta. Pero se siente ese odio, ese rechazo desde el más allá. A donde llegue para siempre. No extrañes de mis intenciones aquí. Todos pensamos así. Nuestra voluntad está pretificada en el mal, es decir, en aquello que ustedes consideran mal. Aun cuando pueda hacer algo bien, como yo lo hago ahora, abriéndote los ojos ante el infierno,
Es una carta para abrir los ojos de cada uno de nosotros ante de la realidad del infierno. No lo hago con recta intención. Ve que no lo hace con una intención de amor, sino con una intención como que obligada por Dios para que vea la existencia del infierno a través de su amiga Anita. Continuamos. ¿Recuerdas? Hace 4 años que nos conocimos, se conocieron en el trabajo, para dejarles saber. Tenía 23 años y ya trabajabas en el escritorio desde 6 meses antes que yo. Cuando yo ingresé varias veces, me sacaste de apuros. Con frecuencia me dabas buenos avisos que a mí principalmente me venían muy bien. Pero, ¿qué es bueno? Yo ponderaba en aquel entonces tu caridad, ridículo. Tus ayudas eran pura ostentación, algo que desde entonces sospechaba. Aquí no reconocemos bien alguno en absolutamente nadie. Pero ya que consiste mi juventud, es momento de llenar algunas lagunas. De acuerdo con los planes de mis padres, yo nunca tendría que haber existido. Por un descuido se produjo la desgracia de mi concepción. Mis hermanas tenían 14 y 16 años cuando vine al mundo. Ojalá no hubiera nacido. Ojalá pudiera ahora aniquilarme, huir de estos tormentos. No hay placer comparable al de acabar mi existencia. Así como se reduce a ceniza un vestido sin dejar vestigios, pero es necesario que exista. Es preciso que yo sea tal como me ha hecho con el fracaso total de la finalidad de mi existencia. Y ahora viene a contar un cuento de cuando era pequeña con los padres de Ana. Cuando mis padres, entonces solteros, se mudaron en el campo a la ciudad, perdieron el contacto con la iglesia. Era mejor así. Mantenía relaciones con personas desvinculadas de la religión. Se conocieron en un baile y se vieron obligados a casarse 6 meses después. En la ceremonia nupcial recibieron solo unas gotas de agua bendita, las suficientes para traer a mamá a la misa dominical unas pocas veces al año. Ella nunca me enseñó verdaderamente a rezar. Todo esfuerzo se agotaba en los trabajos cotidianos de la casa. Aunque nuestra situación no era mala, palabras como rezar, misas, agua benditas, iglesia, solo puede escribirlas con íntima repugnancias. Con incomparable repulsión, detesto profundamente a quienes van a la iglesia y, en general, a todos los hombres y a todas las cosas. Todo es tormento. Cada conocimiento recibido, cada recuerdo de la vida y de lo que sabemos se convierte en llama incandescente. Y todos estos recuerdos nos muestran las oportunidades en que despreciamos una gracia. ¿Cómo me atormenta esto? No comemos, no dormimos, no andamos sobre nuestros pies. Espiritualmente encadenados, los reprobos contemplamos desesperados nuestra vida, fracasadas, aullando y rechinando los dientes, atormentados y llenos de odio. ¿Entiendes? Aquí bebemos el odio como si fuera agua. Nos odiamos uno a los otros. Más que a nada, odiamos a Dios. Quiero que lo comprendas.
Los bienaventurados en el cielo deben amar a Dios porque lo ven sin velos. En su deslumbrante belleza, esto lo hace indescriptiblemente felices. Nosotros lo sabemos y este conocimiento nos enfurece. Los hombres en la tierra que conocen a Dios por la creación y por la revelación pueden amarlo, pero no están obligados a hacerlos. El creyente, te lo digo furiosa, que contemplan meditando a Cristo con los brazos abiertos sobre la cruz, terminará por amarlo. Pero el alma a la que Dios se acerca fulminante como vengador y justiciero, porque un día fue repudiado, como ocurrió con nosotros, ésta no podrá sino odiarlo, como nosotros lo odiamos. Lo odia con todo el espíritu de la mala voluntad. Lo odia eternamente a causa de la deliberada resolución de apartarse de Dios con la que terminó su vida terrenal. Nosotros no podemos revocar esta perversa voluntad, ni jamás queríamos hacerlo. ¿Comprendes ahora por qué el infierno dura eternamente? Porque nuestra obstinación nunca derrite, nunca termina. Y en contra de mi voluntad agrego que Dios es misericordioso aún con nosotros. Digo, contra mi voluntad. Porque, aunque diga estas cosas voluntariamente, no se me permite mentir, que es lo que quería. Dejo muchas informaciones en el papel contra mis deseos. Debo también estrangular la avalancha de las palabrotas que quería vomitar. Dios fue misericordioso con nosotros porque no permitió que derramáramos sobre la tierra el mal que hubiéramos querido hacer. Si nos lo hubiéramos permitido, habríamos aumentado mucha nuestra culpa y castigo. Nos hizo morir antes de tiempo, como hizo conmigo, o hizo que intervinieran causas atenuantes. Dios es misericordioso porque no nos obliga a aproximarnos a Él más de lo que estamos. Este remoto lugar infernal, eso disminuye el tormento. Cada paso más cerca de Dios me causaría una aflicción mayor que la que produciera un paso más rumbo a una hoguera. Te desagradé un día el contarte durante un paseo lo que dijo mi padre pocos días antes de mi comunión. Alégrate, Anita, por el vestido nuevo. El resto no es más que una burla. Casi me avergüenzo de su desagrado. Ahora me río. Lo único razonable de toda aquella comedia era que se permitiera comulgar a los niños a los 12 años. Yo ya estaba en aquel entonces bastante poseída por el placer del mundo. Sin escrúpulos, dejaba a un lado las cosas religiosas. No tomé en serio la comunión. La nueva costumbre de permitir a los niños que se reciban su primera comunión a los 7 años nos produce furor. Empleamos todos los medios para burlarnos de esto, haciendo creer que para comulgar debe haber compresión. Es necesario que los niños hayan cometido algunos pecados mortales. La blanca hostia será menos perjudicial entonces que si la recibe cuando la fe, la esperanza y el amor, fruto del bautismo, escupo sobre todo esto, todavía están vivos en el corazón del niño. ¿Te acuerdas que yo pensaba así cuando estaban en la tierra? Vuelvo a mi padre. Peleaba mucho con mamá. Pocas veces te lo dije,
porque me avergonzaba. Qué cosa ridícula la vergüenza. Aquí todo es lo mismo. Mis padres ya no dormían en el mismo cuarto. Yo dormía con mamá. Papá lo hacía en el cuarto contiguo, donde podía volver a cualquier hora de la noche. Bebía mucho y se gastó nuestra fortuna. Mis hermanas estaban empleadas y decían que necesitaban su propio dinero. Mamá comenzó a trabajar. Durante el último año de su vida, papá la golpeó muchas veces cuando ella no quería darle dinero. Conmigo, él siempre fue amable. Un día te conté un capricho de que quedaste escandalizada y de que no te escandalizaste de mí. Cuando devolví 2 veces un par de zapatos nuevos por la forma de los tacos, no era bastante moderna. En la noche en que papá murió, víctima de una apoplejía, ocurrió algo que nunca te conté, por temor a una interpretación desagradable. Hoy, sin embargo, debes saberlo. Es un hecho memorable. Por primera vez, el espíritu que me atormenta se acercó a mí. Yo dormía en el cuarto de mamá. Su respiración regular revelaba su sueño profundo. Entonces escuché pronunciar mi nombre. Una voz desconocida murmuró: ¿qué ocurrirá si muere tu padre? Ya no quería a papá desde que había empezado a maltratar a mi madre. En realidad, no amaba absolutamente a nadie, solo tenía gratitud hacia algunas personas que eran bondadosas conmigo. El amor sin esperanza de retribución en la tierra solamente se encuentra en las almas que viven en el estado de gracia. No era ese mi caso. Ciertamente él no morirá, le respondí al misterioso interlocutor. Tras una breve pausa, escuché la misma pregunta. ¿Él no va a morir?, repliqué con brusquedad. Por tercera vez me preguntaron: ¿qué ocurrirá si muere tu padre? Me representé en ese momento en la imaginación el modo como mi padre volvía muchas veces medio ebrio, gritando, maltratando a mamá, avergonzándonos frente a los vecinos. Entonces respondí con rabia: bien, es lo que se merece, que muera. Después todo quedó en silencio. La mañana siguiente, cuando mamá fue a ordenar el cuarto de papá, encontró la puerta cerrada. Al mediodía la abrieron por la fuerza. Papá, semidesnudo, estaba muerto sobre la cama. Al oír buscar cerveza al sótano, debió sufrir una crisis mortal. Desde hacía tiempo que estaba enfermo. ¿Habrás hecho depender Dios de la voluntad de su hija, con la que el hombre fue bondadoso, la abstención de más tiempo y ocasión de convertirse? Tú llamaste la atención. Ana, si no rezas más, te perderás. Realmente yo no rezaba. Realmente yo rezaba muy poco, y ese poco siempre es a disgusto. Pausamos ahí. Nos pasa eso a veces, hermanos y hermanas, que a veces rezamos sin ánimo. A veces no rezamos con amor. Ojo. Sin dudas tenía razón. Los que arden en el infierno o no rezaron o rezaron poco. ¿Ven? Los que no rezaron nunca o rezaron muy poco. La oración es el primer paso para llegar a Dios. Es el paso decisivo, especialmente la oración aquella que es la madre de Cristo, cuyo nombre nos es lícito pronunciar. Y mira qué fuerte, hermanos y hermanas, qué fuerte que no es lícito pronunciar el nombre de Mamita María, pero esa es la oración más fuerte, que muchos no le gustan hacer un Ave María.
Ana te lo dice desde el infierno. La devoción a ella arranca innumerables almas al demonio, almas a las que sus pecados las habrían lanzado infaliblemente en sus manos. Qué fuerte. La oración a Mamita María quita almas del infierno. La oración hacia Mamita María le quita las almas al demonio. Y ese es su furor contra ella. Anita continúa furiosa y dice, furiosa continúo, porque estoy obligada a hacerlo, aunque no aguanto más tanta rabia. Rezar es lo más fácil que se puede hacer en la tierra. Y justamente de esto, que es facilísimo, Dios hace depender nuestra salvación. A rezar con perseverancia, paulativamente, Dios le da tanta luz y lo fortalece de tal modo que hasta el más pedernido pecador puede recuperarse. Aunque se encuentre hundido en un pantano hasta el cuello. Durante los últimos años de mi vida, ya no rezaba, privándome así de las gracias sin las que nadie se puede salvar. Le dice, aquí no recibimos ningún tipo de gracia. Aunque la recibiéramos, la rechazaríamos con escarnio. Todas las vacilaciones de la existencia terrenal terminaron en esta otra vida, en la que la tierra, el hombre puede pasar del estado de pecado al estado de gracia. De la gracia se puede caer al pecado. Muchas veces cae por debilidad, pocas por maldad. Con la muerte, cada uno entra en su estado final, fijo e inalterable. A medida que se avanza en edad, los cambios se hacen más difíciles. Es cierto que uno tiene tiempo hasta la muerte para unirse a Dios o para darle la espalda. Sin embargo, como si estuviéramos arrastrados por una correntada antes del tránsito final, con los últimos restos de su vida debilitada, el hombre se comporta según las costumbres de toda su vida. El hábito bueno o malo se convierte en una segunda naturaleza. Es esta la que lo arrastra en el momento supremo. Así ocurrió conmigo. Viví unos años enteros apartada de Dios. En consecuencia, en el último llamado de la gracia, ella tuvo un último llamado de la gracia y luego lo veremos. Me decidí contra Dios. La fatalidad no fue haber pecado con frecuencia, sino que no quise levantarme más. Muchas veces me invitaste para que asistiera a las predicaciones o leyera libros de piedad. Mis excusas habituales eran la falta de tiempo. ¿Cuánto nos pasa eso? La falta de tiempo. ¿Acaso podría querer aumentar mis dudas interiores? Finalmente tengo que dejar constancia de lo siguiente. Al llegar a este punto crítico, poco antes de salir de la asociación de jóvenes, me habría sido muy difícil cambiar de rumbo. Me sentía insegura y desdichada, pero frente a la conversión se levantaba una muralla. No sospechaste que fuera tan grave. Creías que la solución era tan simple que un día me dijiste, tienes que hacer una buena confesión. Annie, todo volverá a ser normal. Me daba cuenta que sería así. Pero el mundo, el demonio y la carne se retenían demasiado firme entre sus garras.
Nunca creí en la influencia del demonio. Ahora doy testimonio de que el demonio actúa poderosamente sobre las personas que están en las condiciones en que yo me encontraba entonces. Solo muchas oraciones propias y ajenas, juntos con sacrificios y sufrimiento, podrían haberme rescatado. Y aún esto, poco a poco. Cada vez que arrastran una nueva alma al fondo del infierno, aumenta aún más sus tormentos. Pero, ¿de qué no es capaz el odio? Aunque andaba por camino tortuoso, Dios me buscaba. Yo preparaba el camino para la gracia con actos de caridad natural, que había muchas veces por una inclinación de mi temperamento. A veces Dios me atraía a una iglesia. Allí sentía una cierta nostalgia cuando cuidaba a mi madre enferma a pasar de mi trabajo en la oficina durante el día. Haciendo un sacrificio de verdad, los atractivos de Dios actuaban poderosamente. Una vez fue en la capilla del hospital a donde me llevaste durante el descanso del mediodía. Quedé tan impresionada que estuve solo a un paso de mi conversión. Lloraba, pero enseguida llegaba el placer del mundo. Cosas que nos pasan a nosotros. Derramándose como un torrente sobre la gracia. Las espinas ahogaron el trigo, con la explicación de que la religión es sentimentalismo. Como siempre se decía en la oficina, rechacé también esta gracia, como todas las otras. En otra ocasión me llamaste la atención porque en el lugar de una genuflexión hasta el piso, hice solamente una ligera inclinación con la cabeza. Pensaste que esto lo hacía por pereza, sin sospechar que ya entonces había dejado de creer en la presencia de Cristo en el sacramento. Ahora creo, aunque solo materialmente, tal como se cree en la tempestad, cuyas señales y efectos que se perciben. En este interín me había fabricado mi propia religión. Me gustó la opinión generalizada en la oficina de que después de la muerte el alma volvería a este mundo en otro ser, reencarnándose sucesivamente sin llegar nunca al fin. Con esto estaba resuelto el angustiante problema del más allá. Imaginé haberlo hecho inofensivo. Porque no me recordaste la parábola del rico Empulón y del pobre Lázaro, en la que el narrador, Cristo, envió después de la muerte a uno al infierno y al otro al cielo. Pero, ¿qué habrías conseguido? No mucho más de lo que conseguiste con todas tus otros discursos beatos. Poco a poco me fui fabricando un Dios con atributos suficiente para ser llamado así, bastante lejos de mí, como para que no me obligara a tener relaciones con él, suficientemente confuso como para poder transformarlo a mi antojo. De este modo, sin cambiar de religión, yo podía imaginarlo como el Dios panteísta del mundo o pensarlo poéticamente como un Dios solitario. Ella lo que quiso decir que había un Dios que ni condenaba, que mucha gente dice en eso, no, es que Dios es misericordioso, Dios no va a dejar que alguien se condene. Eso fue lo que ella creó en su mente. Y nos enseña que no es así, que tenemos que creer en la realidad de Dios, en la palabra de Dios. Cuando Él dice, apartaos de mí. Si tú rechazas a Dios en vida, tan pronto te llegue la cortina de la muerte, hermanos y hermanas, Él te va a rechazar. Y es triste. Es tiempo de convertirnos.
Este Dios no tenía cielo para premiarme, ni infierno para asustarme. Yo lo dejaba en paz. En esto consistía mi culto de adoración. Es fácil creer en lo que le agrada. Con el transcurso de los años estaba bastante persuadida de mi religión. Se vivía bien así, sin molestias. Solo una cosa podría haber roto mi suficiencia, un dolor profundo y prolongado. Pero este sufrimiento no llegó. Comprendes ahora el significado de Dios castiga a aquellos que ama. Durante un domingo de julio, la Asociación de Jóvenes organizaba un paseo. Me gustaban las excursiones, pero no los discursos insípidos y demás beaterías. Otra imagen muy diferente de la nuestra. Señora de las Gracias estaba desde hacía poco en el altar de mi corazón. Era el distinguido Max del almacén de al lado. Ya habíamos conversado entretenidos varias veces. Justamente ese domingo me invitó a pasear la otra con la que acostumbraba a salir. Estaba enferma en el hospital. Había comprendido que lo miraba mucho, pero yo no pensaba en casarme todavía. Su posición económica era muy buena, pero también demasiado amable con todas las otras jovencitas. En aquel entonces yo quería un hombre que me permaneciera exclusivamente como única mujer. Siempre conservé una cierta educación natural. Eso es verdad. A pesar de su indiferencia religiosa, Annie tenía algo noble en su persona. Me desconcierta que también las personas honestas puedan caer en el infierno si son deshonestas al oír del encuentro con Dios. Algo real. En este paseo, Max se colmó de amabilidades. Nuestras conversaciones, es claro, no eran sobre la vida de los santos como las de ustedes. Al día siguiente en la oficina me reprendiste por no haber ido al paseo de la asociación. Cuando te conté mi diversión del domingo, tu primera pregunta fue: ¿escuchaste misa? Tonta. Uy, qué fuerte, como Annie le dice a Clarita, tonta. ¿Cómo podríamos ir a misa si salimos a las 6 de la mañana? Me acuerdo que muy exaltada te dije: el buen Dios no es tan mezquino como lo son los curas. Ahora debo confesar que Dios, a pesar de su infinita bondad, considera que todo con más serenidad que todos los sacerdotes juntos. Después de este primer paseo con Max, fui solamente una vez más a la asociación en las fiestas de la Navidad. Algunas cosas me atraían, pero en mi interior ya me había separado de todas ustedes. Los bailes, el cine, los paseos continuaban a veces. Peleábamos con Max, pero yo sabía cómo retenerlo. Odié mucho a mi rival, que al salir del hospital se puso furiosa. En realidad eso pareció. La calma distinguida que yo mostraba produjo una gran impresión en Max, que se inclinó definitivamente por mí. Conseguí encontrar la forma de denigrarla. Me expresaba con calma, por fuera realidades objetivas, por dentro, vomitando hier. Estos sentimientos, actitudes, conducen rápidamente al infierno. Son diabólicos en el sentido estricto del término. ¿Por qué te cuento todo esto? Para explicarte que así me aparté definitivamente de Dios. En realidad,
Max y yo no llegamos muchas veces al extremo de la familiaridad. Me daba cuenta que me rebajaría a sus ojos si les concedía toda la libertad antes de tiempo. Por eso supe controlarme. Realmente yo estaba siempre dispuesta para todo lo que consideraba útil. Tenía que conquistar a Max. Para eso, ningún precio era demasiado alto. Trataste de defender con una cierta inteligencia todo lo que yo atacaba, aunque quizás sin sospechar que en la realidad el problema no estaba en esas cosas. Lo que yo buscaba era un punto de apoyo. Todavía lo necesitaba para justificar racionalmente mi apostasía. Estaba sublevada contra Dios. No te dabas cuenta. Creías que todavía era católica. Por otra parte, yo quería ser llamada así. Inclusive pagaba la contribución para el culto. Porque un cierto reaseguro nunca viene mal. Es posible que sus respuestas a veces dieran en el blanco, pero me alcanzaban porque no te concedía razón. A raíz de estas relaciones sobre bases falsas, fue pequeño el dolor de nuestra separación con motivo de mi casamiento. Antes de casarme me confesé y comulgué una vez más. Era una formalidad. Mi marido pensaba igual. Si era una formalidad, ¿por qué no cumplirla? Ustedes dicen que una comunión así es indigna. Bien, después de esa comunión indigna, logré un cierto sosiego en la conciencia. Esa comunión fue la última. Nuestra vida conyugal transcurría en general en armonía. En casi todos los puntos teníamos la misma opinión. También esto, no queríamos cargar con hijos. En realidad mi marido quería tener uno solo naturalmente. Finalmente conseguí que él renunciara a ese deseo. Lo que más me gustaba eran los vestidos, los muebles lujosos, las reuniones mundanas, los paseos en el automóvil y otras distracciones. Fue un año de placer el que me dio entre mi casamiento y mi muerte repentina. Todos los domingos íbamos a pasear en el auto o visitábamos a los parientes de mi marido. Me avergonzaba de mi madre. Esos parientes se descartaban en vida social, igual que nosotros. Pero en mi interior, sin embargo, nunca fui feliz. Había algo indeterminado que corroía. Mi deseo era que, al llegar la muerte, la que sin duda demoraría mucho todavía, todo acabara. Ocurría tal como yo lo había escuchado de niña durante una plática. Dios recompensa en este mundo toda obra buena que se haga. Si no se puede, se premiará en otra vida. Lo hace en la tierra inesperadamente. Recibí una herencia de la tía Lote. Mi marido tuvo la suerte de ver sus ingresos notablemente aumentados. Así pude instalar confortablemente una casa nueva. Mi religión estaba muriendo, como un resplandor crepuscular en el firmamento lejano. Los bares de la ciudad, los hoteles y los restaurantes por los que paseábamos de nuestros viajes, no nos acercábamos a Dios. Todo lo que se frecuentaban vivían con nosotros desde fuera hacia adentro, no de dentro hacia afuera. Si durante los viajes de las vacaciones visitábamos un célebre catedral, tratábamos de divertirnos con el valor artístico de sus obras primas. Los sentimientos religiosos que irradiaban, especialmente las iglesias medievales, yo lo neutralizaba criticando circunstancias accesorias de un hermano lego que nos guiaba.
Criticaba su negligencia en el aseo. Criticaba el comercio de los piadosos monjes que fabricaban y vendían licor. Criticaba el eterno replique de las campanas llamando a los sagrados oficios, diciendo que el único fin era ganar dinero. Así conseguía apartar la gracia cada vez más que me llamaba. Especialmente descargaba mi mal humor frente a algunas pinturas de Edad Media representando al infierno en libros, cementerios y otros lugares. Allí el demonio asaba a las almas sobre fuego rojo o amarillo, mientras sus compañeros con largas colas le traen más víctimas. Clara, el infierno puede ser dibujado, pero nunca exagerado. Siempre me burlaba del fuego del infierno. Acuérdate de una conversación durante la cual te puse un fósforo encendido bajo la nariz, preguntándote, ¿así huele? Apagaste enseguida la llama. Aquí nadie consigue hacerlo. Te digo más. El fuego de la que habla en la Biblia no es el fuego tormento de las consecuencias. Fuego es fuego. Debe ser interpretado al pie de la letra cuando aquel dijo, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Al pie de la letra. ¿Y cómo puede ser tocado un espíritu por fuego material? Preguntarás. ¿Y cómo puede sufrir tu alma en la tierra si pones el dedo sobre una llama? Tampoco tu alma se quema. Mientras tanto, el dolor lo sufre todo el individuo. Del mismo modo, nosotros estamos aquí espiritualmente presos al fuego de nuestro ser y de nuestras facultades. Nuestra alma carece de la agilidad que le sería natural. No podemos pensar ni querer lo que queríamos. No te sorprendas de mis palabras. Es un misterio contrario a las leyes de la naturaleza material. El fuego del infierno quema sin consumir. Nuestro mayor tormento consiste en saber que nunca veremos a Dios. ¿Cómo puede atormentarnos tanto esto? Si en la tierra nos era indiferente, mientras el cuchillo está sobre la mesa, no te impresiona. Le ves el filo, pero no lo sientes. Pero si el cuchillo entra en tu carne, gritarás de dolor. Ahora, sentimos la pérdida de Dios. Antes solo pensábamos en ella. No todas las almas sufren igual. Cuanto mayor fue la maldad, cuanto más frívolo y decidido, tanto más le pesa al condenado la pérdida de Dios. Tanto más lo sofoca la criatura de que abusó. Los católicos que se condenan sufren más que los de otras religiones, porque recibieron y desaprovecharon, por lo general, más luces y mayores gracias. ¿Ven la realidad de la Iglesia Católica? Por rechazar la Iglesia Católica, ¿qué puede suceder? Wow, es impresionante. Los que tuvieron mayores conocimientos sufren más duramente que los que tuvieron menos. El que pecó por maldad sufre más que el que cayó por debilidad. Pero ninguno sufre más de lo que mereció. O si esto no fuera verdad, tendría un motivo para odiar. Un día dijiste, nadie va al infierno sin saberlo. Eso le habría sido revelado a una santa. Yo me reía. Mientras me atrincheraba en esta reflexión, siento así. Siempre tendré tiempo suficiente para volver atrás. Esta revelación es exacta. Antes de mi muerte repentina, es verdad, no conocía al infierno tal como es. Ningún ser humano lo conoce.
pero estaba perfectamente enterada de algo. Si mueres, me decías, entrarás en la eternidad como una flecha directamente contra Dios. Habrá que aguantar las consecuencias. Como te dije, no volví atrás. Perseveré en la misma dirección arrastrada por la costumbre con la que los hombres actúan cuanto más envejecen. Ahora va con su muerte. Mi muerte ocurrió así, hace una semana. Digo, según las cuentas que llevan ustedes. Porque si calculara por mis dolores, podría estar ardiendo en el infierno desde hace 10 años. Mi marido y yo salimos en otra excursión dominguera, que fue la última para mí. El día estaba radiante de sol. Me sentía muy bien, como pocas veces. Sin embargo, me traspasaba un pensamiento siniestro. Inesperadamente, en el viaje de regreso, mi marido y yo fuimos enceguecidos por los faros de un automóvil que venía en sentido contrario, a gran velocidad. Max perdió el control del vehículo. ¡Jesús! Se escapó de mis labios. No como una oración, sino como un grito. Sentí un dolor aplastante comparado con el tormento actual. Una bagatela, después perdí el sentido. Qué extraño. Aquella misma mañana, sin explicación, había surgido en mi mente este pensamiento. ¿Por qué una vez podrías ir a misa? Era como una súplica. Un no claro y decidido cortó el curso de la idea. Con esas cosas tengo que terminar definitivamente, es decir, asumir todas las consecuencias. Ahora las soporto. Lo que ocurrió después de mi muerte, lo sabes. La suerte de mi marido, de mi madre, lo que ocurrió con el cadáver, mi entierro, lo sé por una intuición natural que tenemos todos los que estamos aquí. Del resto de lo que ocurre en el mundo, poseemos un conocimiento confuso. Sabemos lo que se refiere a nosotros. De este modo veo el lugar donde vives. Desperté de improviso en el momento de mi muerte. Me encontré inundada por una luz ofuscante. Era él, el mismo sitio donde había caído mi cadáver. Sucedió como en un teatro, cuando se apagan las luces de la sala. Sube el telón y aparece una escena trágicamente iluminada, las escenas de mi vida. Como en un espejo, mi alma se mostró a sí misma. Vi las gracias despreciadas y pisoteadas desde mi juventud hasta el último no frente a Dios. Me sentí como un asesino al ver que llevan ante el tribunal para ver a la víctima exánime. Arrepentirme, nunca. Avergonzarme, jamás. Mientras tanto, no conseguía permanecer bajo la mirada de Dios, a quien rechazaba. Solo tenía una salida, la fuga. Así como Caín huyó del cadáver de Abel, así mi alma se proyectó lejos de esta visión de horror. Este era el juicio particular. Habló el invisible juez: apártate de mí. De inmediato, mi alma, como una sombra amarilla de azufre, se despeñó al lugar eterno tormento. Así terminó la carta de Ana a Clara. Hermanos y hermanas, esta carta de más allá del infierno es una carta para nosotros reflexionar, para nosotros pensar en qué camino voy. Quiero llegar a esa desgracia.
Es tiempo de nosotros limpiarnos. Es tiempo de nosotros cambiar nuestra actitud. Es tiempo de nosotros amar a Dios profundamente. Es tiempo de decir sí a nuestro Señor. El demonio está pescando, llevándose almas para él. Porque a veces nos ponemos en la vida rutinaria en querer los placeres, en querer disfrutar el momento. Cuando yo sea viejo, pues yo me arrepiento. ¿Y si tú no llegas a ese tiempo? ¿Qué pasaría si tú no llegas a eso? Sabemos que Dios, mientras que tú estás en vida, Dios es misericordioso. Pero te cae el telón de la muerte. Ya es un Dios justo. Y nuestro juicio particular, veremos todas las obras buenas que hicimos y las malas. Y se ponen en balanza. Y en ese momento, después de la muerte, no hay tiempo para pedir perdón. Ya nuestras almas están tan cegadas por nuestro pecado que no van a pedir perdón. Se van a ir para el infierno. Es algo que tenemos que poner en nuestra mente. Yo no quiero ir ahí. Esta carta me impactó grandemente. Yo te puedo asegurar que soy igual que cada uno de nosotros. Somos pecadores. Que estoy tratando de llegar a la gracia. La conversión no es de una noche a la otra. Es paso a paso. Pero yo no quiero pasar ese tormento. Yo no quiero llegar ahí. Yo quiero llegar donde mi Señor, donde nuestro Señor Jesucristo. Poder decirle, Señor, te fallé, pero te amo y quiero estar contigo plenamente. Este es un tema fuerte que muchos católicos y cristianos no católicos se asustan de hablar. Nos pintamos de que Dios es bueno, Dios no va a permitir que nosotros nos condenemos. Dios no nos va a condenar. Somos nosotros mismos que nos condenamos por nuestras actitudes, por querer ser un Dios, por querer tener prioridades de vida mundanas antes de prioridades de Dios. Qué fuerte que Ana le relata que nuestra madre, la Virgencita, le quita almas al demonio a través del Santo Rosario, a través de la oración para llevarnos a Jesús. ¿Qué madre no tiene misericordia por los hijos? Especialmente esa madre que va donde su hijo a abogar por nosotros. Hijo, mira, él fue pecador, pero estuvo persistente. Él estaba orando. Ese es una madre que ama. La conversión de cada uno de nosotros tiene que comenzar desde lo más profundo de nuestras almas. Desde lo más profundo de nuestras almas. Una conversión enteramente profunda. Para no caer en esa desgracia del infierno. Que mucha gente tiene miedo de hablarlo, pero es un dogma de fe. El infierno es un dogma de fe, igual que el purgatorio. En la Biblia tú no vas a ver la palabra purgatorio. No te busques que no hay palabra que se llama purgatorio. Purgatorio es purgar nuestro pecado, porque no podemos entrar en pecado al reino del cielo. Tenemos que ser santificados a través del fuego. Te lo habla Mateo 5:25 y en Corintios también te lo habla. Hermanos, hermanas, ¿en qué estamos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo tú estás ahora mismo?
Si Dios te viene a buscar esta noche, ¿cómo tú les presentarías tu ser al Señor? ¿Estás debidamente confesado? ¿Estás comulgando? Y esto para mí también. Esto va para mí también. ¿Prefieres las cosas mundanas antes que Dios? ¿Prefieres decir, ay, yo quiero una eternidad con Dios, pero no ora, no da gracias al Señor, no ayuna? Qué poderoso el ver, el sentir estas cosas. Debemos reflexionar qué camino queremos y trabajar para lo que queremos. Si queremos estar en la gloria de Dios, tenemos que trabajar para eso. Buscar ser santos. Ese es el camino. Buscar ser santos. Y te digo que aquel parece que no quería que yo grabara este video porque me dio mucha pereza hoy. Me dio mucha pereza. Me dio una inquietud. Pero yo dije, no, yo tengo que grabar. Esto es algo para reflexionar, algo que penetra profundamente en cada uno de nuestro ser. Es una carta que, aunque no sabemos si fue verdadero, pero es una carta dogma de fe. Es una carta que explícitamente nos dice cómo es el infierno. Y en la Biblia nos relata lo mismo que dice la carta. ¿Sabe que contándote esto, Clara se fue al convento y se consagró a monja? Tanto que le impactó. Y a la muerte de Clara fue que un sacerdote jesuita encuentra esa carta que ella lo tenía guardado, que describe totalmente el dolor fuerte del infierno. Hermanos, hermanas, vamos a buscarle el camino de la santidad. Vamos a buscar para estar con Cristo. Abren su corazón, abren su mente. Van a venir pensamientos poderosos que tú dices, ay Dios mío, qué mal me va. Porque me pasa, a mí también me pasa. Y mucho. Una guerra espiritual. Me pasa esa guerra espiritual mucho. Pero es de nosotros decir no. Es decir, aunque tú me estás atacando, yo soy de Cristo. Seamos pescadores de hombres. Si les gustó este contenido, dale like, compartan este contenido fuertemente. No para asustarnos, sino para ponernos a pensar en qué camino estoy, qué camino quiero ir. Ese es el motivo del video. Dale like, compartan, suscríbanse a nuestro canal de Pescador de Hombres. Espero que lo disfruten mucho. Luego venimos con otros temas. Espero que sea el gusto de todo. Luego venimos con otros temas y que Dios me los bendiga. Que el Señor nos dé sabiduría de mente y de corazón. Cuídense, hermanos y hermanas, de Pescador de Hombres.